Muy buenas, María, bienvenida a Campamento Web, ¿qué tal estás? Fenomenal, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por venir al video podcast. Además, tu perfil me sorprendió porque vi que tenías mucha formación y experiencia en cuanto a periodismo y ahora que el SEO está tan focalizado en intenciones de búsqueda, en ponerte en la piel del usuario, pues creo que es un pilar fundamental a trabajar. ¿Sientes que esa faceta de periodismo, esa faceta periodística te ha permitido hacer un mejor SEO? En parte sí, aunque es una cosa que hay que trabajar también mucho, no tanto a diario, sino cotidianamente, el tema de escribir. Eso te da un amueblamiento de cabeza importante. No solo en periodismo, que claro, yo valoro haber pasado por la facultad, ya desde el primer día te dicen pues qué es lo importante en los titulares, qué es lo importante pues en los leads, en los pies de fotos, en qué detalles te puedes fijar y eso pues va sumando, todo suma. Sí. Pero sobre todo llevarlo a la práctica, o sea, no tienes que ser tampoco periodista para tener un buen conocimiento de la información o cómo estructurarla, pero sí que ayuda, todo ayuda. ¿Y cuáles son esas cosas que siempre tienes en cuenta a la hora de elaborar un artículo para que sea correcto? A ver, pues lo primero no es irme directamente a escoger unas palabras clave y tirar. Es un poco ver el ecosistema que hay en torno a esas intenciones de búsqueda, no solo las palabras clave, sino las intenciones de búsqueda o información relativa a todo el tema que puede englobar el tema del que queremos hablar. Ver un poco ese ecosistema, ya sea mirando qué artículos están posicionados, qué información se está dando, o incluso leer comentarios de usuarios que hacen preguntas en torno a ciertas cosas eh, que a lo mejor no nos había ocurrido comentar, o siempre muy enfocado a los usuarios y a sus inquietudes. Y luego ya a partir de ahí ver también tendencias y palabras clave y ver cómo podemos unir toda esa información que hemos sacado previamente en el research y integrarlo para dar no es solo posicionar, sino es dar un servicio o una información, algo que de verdad sirva. O sea, entiendo que a la hora de realizar ese research, lo primero que hay que realizar es una búsqueda en Google para ver qué está posicionando actualmente, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es imprescindible si no vas a ciegas. ¿Y qué parámetros son los que suele analizar cuando entra en un sitio y dices, vale, pues está haciendo esto y yo tengo que hacerlo de tal forma mejor? Bueno, miro las primeras posiciones, miro exactamente pues títulos, cómo han estructurado la información, pues eso que te digo de los comentarios, si están dando soluciones a esas informaciones, pues luego ya me pongo a mirar si tienen marcado de datos estructurados y todo ese tipo de cosas, o sea que no solo es el contenido, sino también el trasfondo que hay detrás. Hmm. ¿Y tiene algún hábito o truquillo, entre comillas, que nos gustan mucho los trucos, para ponernos en la piel del usuario y decir, vale, pues el usuario está sintiendo esto ahora mismo, ¿no? Que hay algo, llegar a la emoción, a esa necesidad que tiene. No sé cómo conectas con esa persona. Sí, yo intento, bueno, también un poco por temas de evolución, no solo me quedé en primero de periodismo, sino a lo largo de que he ido Sí. escribiendo artículos o teniendo más conocimientos de SEO, he ido evolucionando. Me parece muy interesante, por ejemplo, usar fundamentos del inbound marketing, el top of the funnel, el middle of the funnel y el bottom of the funnel, que es la fase final de decisión. No todo el mundo que te lee va a llegar hasta el final. Entonces, realmente quien esté interesado en esa información y demás llegará hasta el final. Entonces, es estructurar un poco por intenciones de búsqueda o palabras clave en cómo encaja ese tipo de información. Pues lo más general, una fase de conciencia, al principio del artículo, luego una fase de consideración más hacia la mitad y la decisión final hacia el final. Ese es más o menos mi truco, o sea, no intentar convencer desde el principio, sino explicar las cosas un poco desarrollándolas con esa pirámide en mi cabeza de ese embudo que te lleva hacia un resultado final. También es importante conocer muy bien el proyecto para el que estás trabajando por el tema de links internos. Los links internos para mí
juegan un papel fundamental, muchas veces se les tiene en el olvido o no se les da la importancia que requieren. Los links internos ayudan muchísimo y lo tengo comprobadísimo. Entonces Sí. eso también es importante. Y si se necesitan links externos para complementar esa información, pues sin problema se consideraría ponerlos. ¿Cómo puede ayudarnos una buena redacción también al tema de la conversión? Has comentado pues esto del top of the funnel, middle of the funnel. De cara al CRO, ¿cómo tenemos que hacer un artículo para que realmente consigamos el objetivo marcado? Vale, yo creo que un poco volviendo a lo que le ofrecemos al usuario, bueno, lo primero, nunca debemos olvidar que nosotros cuando no estamos haciendo estrategia también somos usuarios, o sea, tenemos que cambiar ese chip y saber, si yo fuese usuario, entraría aquí, buscaría si me comportaría de tal forma, si me dicen este mensaje, me piraría directamente de esta página, ¿sabes? O sea, también Sí. tenemos que jugar con eso. Sí que es erróneo pensar que debemos ceñirnos a nuestro comportamiento de usuario, porque también nuestra experiencia pues a lo mejor nos hace ser usuarios más hábiles que otros que pues, son usuarios menos avanzados o que miran menos cosas o que se fijan en otras cosas que ni siquiera nosotros no nos hemos planteado. Para eso Ujú. tenemos herramientas nosotros como profesionales, o sea, no tenemos que ser expertos de 100 nichos de negocio ni de temas exactos de todos los proyectos que llevamos, sino que esas herramientas nos ayudan mucho. Sí que tenemos que investigar, ponernos un poco al día de esos negocios que a lo mejor pues no tenemos tanta idea y demás, pero las herramientas son indispensables. Pero para mí lo más importante que en una redacción que lleve a la conversión eh, es sobre todo tener ese chip de saber en qué se fijan los usuarios. Lo que te comentaba de mirar comentarios, por ejemplo, a lo mejor es muy buena opción porque al fin y al cabo, por ejemplo, en una ficha de un e-commerce, yo no estoy viendo ciertas cosas que quiero saber si me quiero comprar un pantalón o un vestido, si tiene forro, si no tiene forro, de qué material es, si el color es exactamente el que aparece. Entonces, ese tipo de cosas o cuánto mide el modelo y si yo mido lo mismo, si me va a quedar pesquero o me va a quedar largo. Entonces, ese Sí. tipo de cosas son importantes y a lo mejor a veces no nos habíamos fijado. Es mimar mucho el detalle. Yo creo que simplemente la información es un buen ayudante para la conversión. Ujú. Luego están detalles sutiles, por ejemplo, en botones de CTAs, pues yo que sé, en, en un banco. Un botón de pide ya tu hipoteca, pues lo mismo no quieres pedir la hipoteca y ese botón solamente es para pedir información. A lo mejor es Ujú. mejor cambiarlo y es infórmate de tu hipoteca, porque a veces dices, Dios, si le doy a este botón, estoy pidiendo una hipoteca, ¿sabes? Claro. Y cosas así. Entonces, a veces es sutil ese cambio y eso ayuda a la conversión y Sí. de repente tienes un crecimiento muchísimo mayor de información de esa hipoteca o a lo mejor la gente solamente quiere información y compra lo que le están diciendo, como es ese pantalón o ese vestido o un radiador o lo que quieras comprar. Ujú. Simplemente por el hecho de tener la información justa que tú estás buscando, ya está. Sí. Ese es el clic. Genial. Has comentado también que es importante hacer uso de herramientas porque, claro, como bien comentas, no podemos saber de todas las temáticas, de todos los sectores. ¿Cuáles son esas herramientas que para ti son imprescindibles a la hora de trabajar un buen contenido y hacer una estrategia SEO adecuada? Bueno, pues lo principal, Google. Google nos da nos da lo bueno y lo malo casi también, Sí. ¿no? Pero sí que es verdad que nos da herramientas y nos ayuda también a guiarnos. Desde pues Analytics o Search Console hasta buscar palabras clave en el propio Google Ads. Luego hay otras herramientas que sí que te van diciendo posicionamiento o palabras clave como pueden ser SEMrush o Sixtrix, pero para mí Google es principal de lo más principal.
Ujú. Sí. Dentro de Google Analytics, ¿qué es lo que suele analizar? Yo, por ejemplo, pues se me ocurre ver cuáles son esas páginas que a lo mejor no han recibido tráfico en el último mes, ver cómo podemos potenciarlas si abarcan una keyword interesante, las que reciben más tráfico, cómo podemos derivar tráfico a otras que sean más pequeñitas. ¿Qué usos le sueles dar a Google Analytics? Justo eso que comentabas tú, por ejemplo, para el linkado interno que me parecía súper interesante, cuando tienes una página que no está funcionando como esperabas, es muy interesante ver, a ver cómo la puedes encauzar un poco llevándolas por la corriente de las que sí que están recibiendo bastante tráfico, porque realmente si es una página que merece la pena y que tiene contenido de calidad, ¿por qué no intentar darle una segunda oportunidad? Entonces, por ejemplo, Claro. eso para el linkado interno para mí es bastante útil. Es una de las cosas en las que me fijo. Y cuando realizas un estudio de lo que está posicionando correctamente en Google, que como has dicho es una herramienta fundamental también como en nuestra segunda casa ya prácticamente el buscador, ¿cuáles son esos errores principales que encuentras cuando analizas un artículo? Que dices, uff, los redactores normalmente esto no lo suelen hacer bien. Pues por ejemplo, en los headers, en la estructura de subtítulos y demás, muchas veces, como tenemos la estructura en la cabeza, a veces ponemos frases que están bien leyéndolas en el contexto del artículo, pero Sí. que no están bien enfocadas si tú pillas el artículo desde ese punto o si quieres, o si se posiciona justo ese párrafo por cierta tendencia de búsqueda o cosas así. Yo creo que los subtítulos son casi tan importantes como el título. Entonces, darle ese contexto al desarrollo del artículo para mí es muy importante y es a veces cuando tú coges ya el ritmo que estás escribiendo el artículo o que lo estás leyendo, no te das cuenta de esas cosas, pero hay que ponerse en todos los casos y no siempre un artículo se lee de la primera letra a la última. Hmm. Entonces, por ejemplo, los headers intermedios para mí son bastante importantes también. Entiendo también que es importante que en el header esté la palabra clave, ¿no? Que no sea como algo abstracto o también podemos ser un poco abstracto en ese sentido, un poco como poetas haciendo Sí, un artículo. bueno, yo soy más partidaria un poco no solo de la palabra clave, sino de la semántica en general y de la estructura y Estructura. la estructura del artículo, perdona que me he trabado. Sí. Cada vez Google está evolucionando más a dar una envoltura a todo el artículo con toda su semántica o su intención de búsqueda y no solo focalizarse en una palabra clave. Cada vez es más inteligente y cada vez es más usuario Google. Entonces, sí, yo creo que esos headers intermedios no solo deben estar reventando una palabra clave que a veces queda incluso súper burdo en un artículo, incluso el usuario que menos sabe se acaba dando cuenta de que le estás bombardeando. Sí. Sino pues también tejer un poco una tela de araña en cuanto a todas esas palabras clave relativas, porque también no solo te van a buscar de una sola forma o vas a posicionar pues una sola palabra clave. Cuando tú le pides algo eh, a un buscador de voz, pues tú lo puedes pedir de una forma, yo lo puedo pedir de otra, entonces esa es una prueba de cómo nos comportamos todos los usuarios y tú lo estás buscando por voz, pero luego lo vas a buscar en el ordenador y yo lo buscaré de forma diferente también. Así que ese tipo de cosas también me parecen interesantes de explotar. Muy interesante. También hay otra, se me acaba de venir a la cabeza el tema de enlazar a fuentes externas. ¿Lo ves algo interesante o realmente tienes ese miedo a, uy, no voy a enlazar bueno, a la competencia quizás no, pero a una fuente externa porque le voy a traspasar autoridad y entonces yo voy a perder posicionamiento? Que igual yo sé que mucha gente piensa así, yo por ejemplo no tengo esa opinión. No sé tú en qué posicionamiento tienes en este sentido. Sí, yo también pienso como tú, o sea, si es necesario, si es por complementar y porque la información lo pide, no voy a tener absolutamente ningún problema siempre y cuando pues, venga a cuento y a lo mejor en un artículo será un link o dos y a lo mejor en otros son tres, yo qué sé. Pero es así, o sea, complementar nunca es malo siempre y cuando lo hagas bien y esté todo perfectamente integrado.
Sí, completamente. Bueno, hemos hablado un poquito sobre tu faceta periodística, pero creo que ha quedado ya a la luz, salta a la luz que tienes también un perfil estratégico en cuanto a SEO. De hecho, eres consultora SEO en la agencia actualmente Cloud District. Y también me comentabas que trabajaste en el desarrollo SEO de la web de La Liga, que se dice pronto un proyecto de esa envergadura. Me gustaría que comentaras en primer lugar cuáles eran las necesidades de este proyecto de La Liga en Cloud District. Sí, pues Cloud District es una consultora de producto digital y entre otros equipos que han intervenido la publicación de la web nueva de la liga hace más de un año, fue en agosto de 2019, pues estaba Cloud District y los equipos de desarrollo y también yo como SEO en apoyo a esos equipos. Era Eso un, mola, ¿eh? Estar ahí en La sí, Liga mola. Sí, a ver, yo no estaba en la liga, yo estaba en Cloud District, pero me gustó muchísimo la experiencia de, sobre todo, trabajar en un proyecto tan grande con un Sí. montón de equipos que intervenían, desde diseño a desarrollo, a analítica, a un montón de cosas y estar todos remando en la misma dirección, coordinados. O sea, es algo importante y yo creo que merece la pena tomarse un tiempo también para planificar en proyectos así de grandes y que haya personas que trabajen realmente y su trabajo sea ese. Sí, sí. Y nada, ¿y qué necesita el proyecto? Pues nada, pues como te decía, en agosto de 2019 salió la web de la liga, se estaba trabajando desde más de un año antes. Se cambió de la liga.es a la liga.com. También se hizo un rediseño de la web entero y de un cambio de CMS. O sea, Poquita todo, cosa, ¿no? sí, boom, Lo de todo decir. el mismo día. Sí, 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 pero bueno, salió todo bien. Qué bien, qué bien. ¿Qué se tuvo en cuenta para realizar esa migración de la forma correcta? Porque imagino que ahí habréis aprendido bastante. Bueno, pues se tuvo en cuenta muchas cosas, incluso cosas de negocio que a lo mejor yo ni he llegado a saber nunca, pero por mi parte, por lo que yo sé, sí se hizo mucho, estudió mucho benchmark de otras ligas, pues incluso de cómo trataban los medios la información de partidos y demás, también para integrar todo ese tipo de cosas, pues era un poco la carta de los Reyes Magos de vamos a tener Ujú. una web nueva potente, pues que queremos tener en este proyecto porque es nuestra oportunidad ahora de, pues me gustaría que los partidos saliesen de esta forma o me gusta cómo lo hace esta liga, entonces pues Sí, desde diseño hasta SEO, desarrollo, todo el mundo estábamos ahí viendo cómo podíamos integrar todas las cosas. Por ejemplo, para realizar la migración correcta a nivel SEO, lo que te comentaba de las URLs de partido, nosotros las tuvimos bastante en cuenta porque es una URL viva desde que el partido comienza, porque no desde que comienza, sino desde que se crea la URL de ese partido, porque es la previa, ¿no? Ya no hay ujú, información de quién se enfrenta, cuáles van a ser las alineaciones, no sé qué. Y luego durante el partido, el minuto a minuto, los goles tal, y luego el vale. resumen del partido en la misma URL. Es una URL que va cambiando y es muy interesante eso de trabajar. O, por ejemplo, la de los equipos o la de los jugadores. ¿Qué pasa? Que todos los años, cuando acaba la liga, hay equipos que suben, hay equipos que bajan. Eso hay que tenerlo en cuenta para nivel estructura de URLs. Los equipos van a depender de primera, Claro. segunda o van a ser independientes. Y lo mismo con los jugadores. Hay jugadores que Ujú, se cambian de equipo, hay jugadores que se van a otras ligas, hay jugadores que se jubilan. Entonces, los jugadores ujú, también era un punto fuerte de tener, porque mucha gente entra a la web de la liga buscando la ficha de Messi o claro. de quien sea. Y, y eso era importante, que no dependiesen de si sube, si baja, porque si no iba a haber un trabajo enorme cada temporada o Claro. cada fase de contratación de jugadores, que hay una en verano y otra en invierno. Así que ¿Y cómo solventasteis ese problema? pues nada, los jugadores son URLs independientes, o sea, se hace Claro, a no través, cuelgan de ninguna ruta, ¿no? no, se hace a través de su equipo, a lo que es la Ujú, ficha del jugador, porque están ahí puestos en la plantilla, pero como posicionamiento como URL son independientes porque si no era un lío. Y luego de claro. .es a .com, por ejemplo, había muchos jugadores antiguos, tuvimos que desindexar un montón de jugadores, yo qué sé,
de hace años y años. Las Ujú. URLs en algún punto habían cambiado, entonces algunos jugadores tenían la URL SEO friendly y otros la tenían alfanumérica, que no sabíamos ni qué jugador era, teníamos que estar viendo un montón de cosas, o sea, fue Vaya. un trabajo de bastante de hormiguitas detrás, Ujú. pero yo creo que quedó bastante bien y ante todos esos casos que se pueden presentar, buscamos soluciones adecuadas. Sí. Comentaba algo bastante interesante que era, por ejemplo, que en la previa, en el minuto a minuto y luego en los resultados, claro, siempre usáis la misma URL. Entiendo que el contenido obviamente será dinámico, pero el título, por ejemplo, también es dinámico dentro de esa URL. No, el título suele ser el partido y de quién se enfrenta, o sea, quiénes son los equipos y de qué temporada estamos hablando, porque claro, o sea, eh, hay miles de partidos Real Madrid-Barça y luego pues eso Ujú. con todo el tipo de etiquetado precisión, pues si es un partido de Champions, de si es de la Liga o de que es, bueno, de la Liga es de la Liga, pero para los medios esto escala, o sea, se Ujú. enfrentan varios equipos varias veces por diferentes ligas. Sí. Entonces, también todo ese tipo de información tenerla súper bien controlada. Ujú. En cuanto a la migración SEO, ya para poner punto y final a este tema, ¿cómo sabíais que realmente la migración fue efectiva? Es decir, ¿qué monitorización se siguió para poder ver que no había a lo mejor algún 404 suelto, alguna redirección que no se había realizado? Pues nada, crauleo. Ujú. Mucha monitorización durante toda esa semana, arreglos de errores realmente que podían ser importantes. Yo no creo que hubiese errores graves de la hemos liado bien gorda. O sea, han sido cosas que a lo mejor, pues eso, lo que te comentaba de los jugadores, eran muchas URLs a tratar, pues a lo mejor hemos tenido que desindexar luego a posteriori algunas más de las que en principio previmos. O 404, pues algunos se nos coló y hubo que hacer alguna redirección, pero no han sido tampoco temas graves que haya habido que estar, madre mía, Ujú. trabajando ahí y diciendo se nos ha ido, se nos ha ido. Mira, No, pues mejor, mejor, mejor. no, salió todo muy bien. Había mucha planificación y sobre todo que el hecho de estar con uno de los equipos de desarrollo sentado, es que estábamos sentados al lado y estábamos todo el rato revisando cosas, yo creo fue una clave para que no hubiese Ujú. nada grave y todo salió bastante bien. Luego sí que es verdad pues que un site tan gigantesco, pues de pasarlo de punto .es a punto .com y que Google lo digiera y empiece a Sí. avanzar y tal, pues ya eso no es cosa de cantar, es cosa de paso del tiempo y de mucho trabajo detrás, pero eso es otra fase diferente a lo que es la migración. Ujú. ¿Y cuáles son esos pilares de esa siguiente fase? Ya lo has comentado, ya hay que hablar de ello. Sí, sí. Pues nada, monitorizar muchísimo la desindexación de .es, la indexación de .com, la evolución de las keywords, la recuperación de puestos, la evolución del tráfico orgánico, cómo está Ujú. yendo, cómo está evolucionando, pues eso, y luego meterse en tema de contenido eh, de orientar también un poco en qué puntos fuertes van a ser los siguientes en los que pueden destacar. La liga genera notas de prensa, tiene vídeos propios, tiene periodistas a pie de campo con fotos y todo ese Ujú. contenido pues debería explotarse también en la web, Sí. que ya es la siguiente fase a la monitorización. Ujú. Ya la siguiente sería más estratégica y más de avanzar. Ujú. En cuanto al rediseño, pues claro, una cosa son lo que has comentado de hacer URLs que sean SEO friendly, que tengan un contenido dinámico, pero ¿cómo se hace ese rediseño para que satisfaga una mejor experiencia de usuario? Porque a lo mejor hacemos un rediseño que parece que va mejor, pero sorpresa, al usuario no le gusta. ¿Cómo se hizo ese research y ese cambio de diseño?
Vale, el cambio de diseño lo hizo otra empresa con la que también estuvimos coordinados, o sea que Ujú. realmente no sé exactamente qué research llegaron a hacer ellos, pero Vale. sí que se tuvo mucho en cuenta páginas de otras ligas que realmente pues tienen bastante tráfico, están bastante asentadas, pues, Ujú. la Premier, la Bundes, todo ese tipo de ligas que también tienen bastante tráfico de usuarios también, porque yo creo que es una imagen general, ¿no? De ligas de tipo página de una liga. Y así muchos usuarios están también acostumbrados a moverse por ellas o navegar a través de ellas y se plasman ciertos contenidos que pues se sabe que el usuario quiere ver. Por ejemplo, de la liga, pues un usuario normalmente busca por tipos de búsquedas calendario o estadísticas o cómo van posicionados los equipos, a ver quién este fin de semana ha ganado puntos, a ver quién ha perdido. Entonces ese tipo de información pues ya también se ficha para ofrecérsela al usuario fácilmente. Ujú. Y si no me equivoco, también uno de tus principales trabajos en canales de YouTube ha sido el reclamo de derechos. Quizá no con la liga, pero sí en otra empresa. ¿Cuáles han sido los casos más típicos que te has encontrado dentro de YouTube en cuanto a estos reclamos de derechos de autor? Para saber sobre todo qué no tenemos que hacer. Sí, sí, yo antes, previo a la liga y otros proyectos, estaba muy metida en el tema de YouTube. Yo trabajaba en una agencia que era intermediaria entre YouTube y creadores de contenidos bastante fuertes y trabajamos en el tema de reclamo de derechos, monetización y crecimiento de audiencias. Trabajaba muchísimo con creadores de contenidos de América Latina, contenidos de animación. Allí hay muchas agencias de animación y demás y la verdad me abrió un mundo trabajar en esta agencia que era increíble. Entonces, pues estoy contenta de tener también esa experiencia conmigo. Yo también tuve parte de formación audiovisual, no solo periodística, y creo que la pude explotar por esa parte. Ujú. En cuanto a reclamos de derechos, yo nunca jamás recomendaría a nadie, ni a mi peor enemigo, que usase recursos que no son suyos. Porque es que es de cajón. O sea, el tema de músicas que no sean libres o que no sean propias, Ujú. o el tema de imágenes también, recursos que no sean libres o que no sean propias, pues te pueden tumbar el vídeo. Tumbar el vídeo es que le den así a un botoncito y ese vídeo deje de verse en tu canal y nunca más se pueda ver. Y tú te lleves una llamada de atención de YouTube que te puede recortar pues servicios que te puede dar YouTube, incluso te pueden quitar el canal directamente. Ujú. Entonces, Sí. sí, sí. Entonces, pues nunca recomendaría eso. Luego hay otras prácticas, por ejemplo, yo tenía un cliente que tenía un corto de animación bastante premiado que solo quería que ese corto se viese en su canal. O sea, le daba igual porque yo le decía, pues si están monetizando, si ponen a monetizar el corto otras personas, lo que podemos hacer es reclamar y tú lo monetizas. Y decía que no era cuestión de dinero, que era que ese corto se tenía que ver en su canal. Entonces yo, pues todas las semanas me dedicaba a hacer ahí un barrido, porque Sí. YouTube sí que tiene algoritmos y hay de algunos te avisa. Si tú le pones ahí la configuración, de algunos te avisa, pero de otros no. Entonces yo hacía ahí barridos de tumbar vídeos de gente, lo siento, pero tenía que hacerlo. Y Sí. luego pues hay otros creadores de contenidos que dicen que bueno, pues que si están poniendo su vídeo y lo están monetizando, pues que lo monetice yo para ellos. Pues se pueden seguir diferentes políticas, pero sobre todo ser consciente de que una vez que subes un vídeo que los recursos no son tuyos, Ujú. pues te puedes meter un problema gordo de que todo el trabajo que vienes haciendo detrás, subiendo vídeos y demás, pues te quiten el vídeo, si eres reincidente, te quiten el canal y eso pues no está bien porque tú le echas horas ahí a tu canal y a tu Claro. contenido y no debería ser.
Totalmente, vamos, yo me acuerdo, de hecho, esto ya hace unos cuantos años, pero tenía un canal secundario que estaba probando ahí temas de monetización y esas cosas. Subí el tráiler de un robot que se llamaba Jibo, estaba súper bien posicionado, pero claro, la empresa se enteró de que había resubido con subtítulos en español su vídeo y entonces es lo que tú me decías, todos los ingresos que yo generaba con ese vídeo iban hacia la empresa original. Cosa que entiendo, a ver, digo, joder, qué fastidio, pero es que claro, tiene sentido, porque al final me estoy lucrando a costa de los derechos de otros. Y eso no es bonito. Sí, Eso no hay que sí, hacerlo. sí, 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 totalmente, sí. También una de las cosas que has trabajado también, has comentado el desarrollo de la audiencia dentro de YouTube. A nivel SEO, ¿cómo se trabaja este desarrollo de audiencia? Y si no me equivoco, entiendo que es a nivel SEO, ¿no? ¿Cuáles son esos pilares para posicionar un vídeo? Pues a ver, YouTube no ve tus vídeos. Lo siento, pero es una mala noticia, pero es así. Cada vez tiene más inteligencias artificiales, o si pones subtítulos, pues también eso lo procesa y tiene también un conocimiento de la temática de tu vídeo. Pero sobre todo a nivel SEO, lo primero, tener un contenido bueno, porque si no, por más que lo posiciones, no va a haber un engagement detrás que va a llevar a que la gente vea tu vídeo. YouTube valora mucho los minutos de visualización de canales o las views de los canales también. Entonces, pues si tú subes un vídeo de 10 minutos y no estoy ni uno, pues dirá, pues es lo mismo, este vídeo pues no merece la pena. Eso es lo primero, o sea, Sí. lo principal para mí siempre es el contenido. Y lo segundo, todo el tema de la metadata, desde el título a la descripción no vale con poner el vídeo de mi prima Periquita visitando el zoo. O sea, no, tienes que currarte una descripción. Si es un vídeo de zoo, pues decir qué animales estás enseñando, porque a lo mejor yo estoy buscando un vídeo de elefantes, pero tú no has dicho que salen elefantes. Entonces, pues no se ofrece ese Claro. vídeo. Entonces, es así. Todo el tipo, esa metadata también es importante en el setup del canal. Identificar de qué es tu canal y darle esa información a YouTube. Y sobre todo lo de los vídeos. Y también hay links internos en YouTube, o sea, en la descripción tú puedes poner links a otras playlists que podrían interesar, links a otros vídeos y demás que es importante. Eso es yo creo que trabajar en toda esa información, sobre todo la metadescripción, merece bastante la pena en YouTube. Luego ya cada cosa que quieras aportar al usuario suma. Como te decía, si pones subtítulos, pues YouTube lo va a valorar muy positivamente. Entonces eso también va a sumar. Y por último, la gestión de los comentarios. YouTube valora mucho las primeras horas o días de vida de tus vídeos. Entonces, pues que tú respondas a esos comentarios o que haya comentarios en torno a todo ese engranaje semántico que comentábamos antes de lo que trata tu vídeo, va a ser también importante. ¿Y es muy diferente preparar el guión de un vídeo a preparar un artículo? Pues depende de lo que entendamos por guión. Si es la estructura de lo que vas a decir, yo creo que es bastante parecido. Porque, a ver, al fin y al cabo, grabar un vídeo con información y explicarla bien también requiere un poco de estructura. No somos robots, no nos lo sabemos perfectamente, entonces pues te haces ahí tu chuleta y cuando vas a escribir un artículo pues también sabes más o menos de qué vas a hablar. Pero siendo cierto que este origen de preparar un contenido puede ser bastante parecido, el resultado puede ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo en un artículo lo que tú expresas es lo que es. Y es así, o sea, las palabras clave son las palabras clave. A lo mejor yo quiero poner palabras clave más inclusivas y eso me resta a la hora de posicionar en una cierta keyword, porque la keyword que más posiciona es solo el masculino y yo quiero tener un lenguaje inclusivo en mi artículo. En un vídeo yo puedo usar lenguaje inclusivo si yo quiero y contarle que el título y la descripción ponga esa keyword, pues será diferente. Puedo ser más emocional, puedo ser más cercana, puedo reírme, puedo hacer un montón de cosas. Tono, entonación, acento, de todo. Entonces, sí que es verdad que los vídeos pues, nos pueden acercar más al usuario,
pero por eso te digo, el resultado final es diferente, pero el Claro, comienzo, la el preparar estructura al final, el guión claro. es súper similar. Vale, genial. Y ya para finalizar, María, echando la vista atrás en tu trayectoria profesional, más allá de YouTube, ¿cuál es el proyecto del que te sientas más orgullosa por haber logrado un gran crecimiento? Y sobre todo también, ¿cómo se llevó a cabo esa estrategia para ese proyecto? Pues a ver, como te comentaba, para mí una de las cosas, uno de los logros profesionales más importantes es haberme dado cuenta y haber conseguido trabajar encajada con equipos. El crecimiento personal y profesional de trabajo en un equipo coordinado en un proyecto Ujú. es que eso es un triunfo, de verdad que sí. Sí. Entonces, me siento muy orgullosa del proyecto de la Liga, no solo por todo el SEO a nivel técnico que aprendí. Hubo muchos retos en ese proyecto. Por ejemplo, el tema de marcado de idiomas, porque la liga tiene patrocinadores en ciertos lugares que se sirve una página web y en otros no. Y el tema de desarrollo en tecnologías JavaScript y todo ese rastreo que implica por detrás, eso fue un crecimiento profesional increíble, pero sobre todo el tema de trabajar en equipos, de la Ujú. importancia del SEO en el producto digital desde su concepción, el desarrollo del proyecto con desarrolladores Ujú. y con el equipo SEO. Un toma y daca entre los desarrolladores y yo, haciéndome ellos preguntas, yo haciéndoselas a ellos, buscando Sí. soluciones. Y sobre todo eso que hace que a la hora de salir tu proyecto a producción sea un proyecto consolidado, que no haya fuertes cagadas y, Sí. y que puedas tener la tranquilidad de que, bueno, a ver, pues tienes que estar en guardia cuando sale un proyecto, pues es lo que toca, o sea, aunque sea una web de 4 URLs, tú tienes que estar ahí al pie del cañón, pero sobre todo tener más o menos ese mínimo de tranquilidad de que todo va a salir bien. Ujú. Entonces Sí. estoy muy orgullosa de ese proyecto porque me ha hecho crecer mucho a nivel profesional y personal. Qué bueno, María. Oye, pues me alegro muchísimo de que hayas aceptado la entrevista porque hemos conocido una faceta súper interesante. He conocido también tu perfil, que como te digo, me encantó cuando te encontré en LinkedIn. Así que bueno, darte las gracias nuevamente por asistir al video podcast de Campamento Web y estoy seguro de que aquí los oyentes habrán aprendido muchísimo contigo. Sí, muchísimas gracias por invitarme. Nada, Me María, pues alegro. que vaya todo muy bien. Gracias.